¿Me confirman ahora que están viendo mi presentación? Sí, doctor, estamos viendo su presentación que está compartiendo. Perfecto. Cualquier momento, algún problema técnico, algo me avisa, ¿ya? Voy a estar atento. Sí, doctor, no se preocupe. Muy bien. Entonces, como ya mencionaron, vamos a desarrollar el tema sobre la individualización de soporte ventilatorio invasivo. Obviamente con una pequeña introducción a cuando llegamos a la ventilación mecánica invasiva. Quizá uno de los mayores retos que hemos tenido en cuanto a la ventilación mecánica ha sido tener una pandemia, no solamente de lo que se menciona como COVID-19, no para los que hacemos medicina crítica, dentro de ellos los emergenciólogos, los intensivistas, ha sido una pandemia de síndrome de estrés respiratorio agudo también. Nunca hemos visto tanto síndrome de estrés respiratorio agudo como lo hemos visto en esta pandemia. Entonces es muy importante rescatar también la ventilación mecánica en ese contexto. Y por eso que vamos a hablar de ventilación mecánica en síndrome respiratorio agudo y vamos a hacer algunas acotaciones sobre ventilación mecánica en EPOC, asma, tromboembolia pulmonar, entre otros. Primero hay que entender que para poder llegar a la ventilación mecánica invasiva, quiere decir que ya hemos pasado posiblemente por una serie de etapas para tratar de mejorar el estado de oxigenación del paciente, ¿no? Entonces, generalmente tenemos a un paciente que llega a la emergencia con hipoxemia, ¿no? O con insuficiencia ventilatoria, es decir, retención de CO2, o ambos, podemos decir así. Entonces, en el paciente que llega con hipoxemia, que es fácil de detectar con un oxímetro de pulso, ¿no? Inicialmente, se inicia obviamente oxigenoterapia, ¿no? La idea de la oxigenoterapia va a tratar de alcanzar niveles mínimos de saturación en el paciente, ¿no? Que me garanticen por lo menos su vida, ¿no? Y esos niveles mínimos de saturación van a depender también si hay o no concomitantemente retención de CO2. Cuando no hay retención de CO2, es decir, no hay una insuficiencia respiratoria hipercápnica, los niveles mínimos de saturación de oxígeno, hablando a nivel del mar, ¿no? Eh, Obviamente que hay variaciones cuando hay ese nivel de altitud, ¿no? Están alrededor de mayor o igual a 92 o 94%. Generalmente decimos mayor de 92% en un paciente que solamente tiene un problema respiratorio y más del 94% si es un paciente de alto riesgo con disfunción multiorgánica o que tiene patología cerebral o cardio o, coronaria, ¿no? Eh, si el paciente está por encima de este rango del 92%, solamente vamos a vigilar al paciente, no necesita oxigenoterapia. Pero si el paciente está entre 85 o 91% o menos de 85%, obviamente que es un paciente que sí va a recibir oxigenoterapia y esta oxigenoterapia, de acuerdo al nivel, puede ser oxigenoterapia por cánula binasal, ¿no? Entre 1 a 5 litros por minuto para tratar de alcanzar este rango de 92 a 94, 96%. Obviamente que al interés se le hace una gasometría y siempre el estudio de la causa que lo ha llevado a ese estado de hipoxemia, ¿no? Cuando está a menos de 85%, muchas veces con la cánula binasal o la máscara Venturi, ¿no? Que podemos poner un Venturi de entre 24 y 50%, no siempre se alcanza estos objetivos de oxigenación y a veces se recurre a una máscara de reservorio, que cuando ya usamos una máscara de reservorio termina siendo un elemento puente o transitorio para ir a un nivel más avanzado de oxigenoterapia, ¿no? Y ese nivel más avanzado de oxigenoterapia es la cánula nasal de alto flujo, que probablemente ya todos ustedes hayan conocido en esta pandemia, ¿no? Dependiendo de la condición clínica del paciente, donde vamos a programar flujo y FIO2. Y acá también el objetivo es disminuir trabajo respiratorio y mejorar la saturación de oxígeno en estos rangos que hemos mencionado. Si nosotros no logramos ese objetivo, obviamente que ya nos preocupa porque tenemos que pensar ya probablemente en ventilación mecánica, ¿no? Si no alcanzamos estos objetivos de oxigenación y reducción de trabajo respiratorio. Y aquí ya nosotros nos vamos a preguntar en el momento en que hemos considerado que el paciente ha fracasado estas medidas de oxigenoterapia, ¿no? Sí me está haciendo también ya un problema de retención de CO2, es decir, el CO2 está por encima de 45 milímetros de mercurio y el pH por debajo de 7,35.
¿no? Si es así, ¿no? Entonces, probablemente este paciente ya deba ir a ventilación mecánica no invasiva, y solamente para adelantarles aquí, siempre y cuando el pH no esté menos de 7,15 o el paciente pues no esté con un severo trastorno de conciencia, ¿no? Se prueba con no invasiva y si fracasa la no invasiva o está con mucha acidemia o con mucho trastorno de conciencia, ese paciente va a ir directamente a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? En cambio, si el paciente no está reteniendo CO2, ¿no? Y alcanzamos sí niveles de oxigenación mínimos necesarios, lo que vamos a hacer es estar manteniendo la terapia con la que se han alcanzado estos objetivos, ¿no? Y ir vigilando al paciente, ¿no? Significa que ya se abandona el paciente y no hay que seguir vigilando porque en cualquier momento podría regresar a la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos que el paciente con hipoxemia o no tiene una insuficiencia respiratoria hipercámica, es decir, está reteniendo CO2, entonces este paciente va a requerir, ¿no? No solamente tratar de mejorar la oxigenación, pero con puntos de corte más tolerantes, ya la saturación objetivo ya no es 92%, sino probablemente 88% para no inducir retención o mayor retención de CO2. O sea que solamente usar oxigenoterapia si estamos por debajo de este rango de 88%, con la mínima cantidad de oxígeno para tratar de llegar a este rango. Y obviamente tratando la causa de fondo, ¿no? Si a pesar de la oxigenoterapia, el manejo de la causa de fondo, mi paciente sigue reteniendo CO2 y me ocasiona acidemia respiratoria, entonces vamos a considerar ventilación mecánica no invasiva. Igual aquí, si ya estamos con un pH debajo de 7,15, o el paciente está con un severo trastorno de conciencia, está con shock, ¿no? O disfunción multiorgánica, ese paciente requiere ventilación mecánica invasiva de inicio, ¿no? Para tratar de, con el ventilador mecánico invasivo, llegar a este objetivo de tener una saturación entre 88 y 92% y tratar de que el CO2 disminuya para que el pH se acerque al valor mínimo normal, ¿sí? Entonces, más o menos ahí tienen una idea en qué momento ya estoy considerando que el paciente termina en ventilación mecánica invasiva. Obviamente que aquí no estoy considerando a los pacientes que hacen parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que van a entrar probablemente en la mayoría de los casos a ventilación mecánica invasiva y obviamente también aquellos pacientes que llegan con retención de CO2 porque tienen una polineuropatía enfermedad, asociada a una enfermedad inflamatoria, ¿no? O tienen una miopatía severa también asociada a una enfermedad inflamatoria o tienen una miastenia gravis que ha llegado a la claudicación ventilatoria, entre otros, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan en cuenta. Entonces, hasta ahí me entendieron bien, ¿verdad? ¿Me están escuchando para Sí, continuar? doctor. Sí, gracias. Muy bien. Recuerden siempre que la oxigenoterapia convencional, de la que hemos mencionado, cánula binasal, máscara Venturi, máscara con reservorio, la oxigenoterapia con cánula de alto flujo, ¿no? La ventilación no invasiva, el prono, que también vamos a ver, ¿no? Sin ventilación mecánica invasiva, solamente se van a considerar exitosos si además de alcanzar el objetivo de saturación que les he mencionado en los pacientes que no retienen y en los que retienen CO2, se evita también el incremento de trabajo respiratorio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica y más aún los que estuvimos en la pandemia o son similares a los que tuvimos en la pandemia porque van a generar mayor daño pulmonar, el famoso daño pulmonar inducido por el paciente. Entonces hay que cortar ese círculo vicioso y si no lo alcanzamos a cortar con estas medidas no invasivas, tenemos que recurrir a la ventilación mecánica invasiva. ¿Correcto? Solamente para recordarles que la indicación de insuficiencia respiratoria para ir a ventilación mecánica tiene que ver con que la insuficiencia respiratoria no logra ser controlada con las medidas no invasivas. Y hablamos de insuficiencia respiratoria hipoxémica cuando tengo un paciente a oxígeno ambiente que tiene una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Y si este paciente tiene menos de 60 milímetros de mercurio y ya tiene más de 50, 60% de FiO2, es un paciente que necesita ir a la siguiente escala de intervención, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria hipoxémica que requiere asistencia para mejorar la oxigenoterapia, ¿no?
y reducir el FiO2, ¿correcto? Ese paciente se caracteriza por tener una gradiente alveolo arterial elevada. La gradiente alveolo arterial normal está alrededor de 10 en condiciones ideales, toleramos hasta 20 en los jóvenes y eventualmente hasta 40 en los de mayor edad, por encima de los 60, 70 años, ¿correcto? Y este paciente no tiene retención de CO2, esa es la hipoxemia. El paciente que tiene retención de CO2 habitualmente por encima de 50 y comienza a reducir el pH sanguíneo, es un paciente que hace insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? Y este paciente que tiene insuficiencia respiratoria hipercápnica, ¿no? En donde se pierde el mecanismo de compensación, no tiene aumento de la gradiente alveolo arterial, ¿no? Está con CO2 elevado, es un paciente candidato para ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Pero ya les mencioné que iría invasiva si fracasa la no invasiva o de repente ya lo hemos encontrado en un estado tal que tiene un pH menor de 7,15 o está ya con un trastorno severo de conciencia o de función multiorgánica. Iría ventilación mecánica invasiva. Y aquel paciente que retiene CO2, pero también tiene aumento de la gradiente alveolo arterial de oxígeno, es un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria tanto hipoxémica como una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, ahora, para recordar, el hecho de que un paciente tenga insuficiencia respiratoria oxigenatoria no necesariamente significa que tenga que encontrar yo en la radiografía o en la tomografía grandes lesiones parenquimales pulmonares. El COVID nos enseñó eso, ¿no? Que teníamos pacientes que tenían una hipoxemia severa y no tenían mucha patología pulmonar, ¿no? Al famoso fenotipo 1, fenotipo L, ¿no? En donde se consideraba que había una hipoxemia severa no asociada a un patrón típico de distrés y que eran otros mecanismos los que influían en la hipoxemia en estos pacientes y más aún mantenían una compliance o distensibilidad pulmonar normal o casi normal. Sin embargo, evolutivamente estos pacientes, ¿no? Podían terminar en un patrón típico de distrés respiratorio agudo con un compromiso de un consolidado, ¿no? Dorsal dependiente, más allá del compromiso intersticial que podía tener, ¿no? A nivel de ambos campos pulmonares, pero que se caracteriza así por tener un pulmón duro o con una compliance o distensibilidad francamente reducida, ¿no? Ambos podían tener el mismo nivel de hipoxemia, pero las características de la mecánica respiratoria eran diferentes. Por ejemplo, también puede suceder lo mismo en un paciente con tromboembolia pulmonar, ¿no? Ustedes van a encontrar una hipoxemia severa, pero no tiene mayor compromiso parenquimal. Tiene una buena mecánica respiratoria, ¿no? Y su manejo no va a ser igual que un paciente que tiene un patrón típico de distrés, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso nos enseñó también el COVID porque ahí habían fenómenos de microtrombosis pulmonar o macrotrombosis pulmonar, que también puede explicar la hipoxemia. Lo digo esto porque a veces, si no entendemos bien los mecanismos de hipoxemia y el compromiso de la mecánica respiratoria, podemos pretender resolverlos todos con el ventilador mecánico o incrementando el PIB, cuando en realidad la solución va por otro lado. Estos también son los fenotipos que en el anterior eran los que nos había planteado Gattinoni, más simple. Y aquí había otro fenotipo en donde están los dos primeros que planteó Gattinoni, más uno de atelectasia, que en realidad nosotros, ese patrón más atelectásico o de colapso posterior, lo hemos podido ver en nuestra experiencia en los pacientes obesos mórbidos, ¿no? El paciente obeso mórbido podía tener un patrón L sin mucho compromiso pulmonar, pero tenía mucha hipoxemia, se lo sedaba, se relajaba y se colapsaba, ¿no? Y hacían ese tipo de patrón tomográfico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo otro que vamos a entender es que para poder evaluar a un paciente, poder intervenir sobre un paciente, hay que seguir algunos parámetros, ¿no? Como la presión de CO2, el PAFI, la presión de oxígeno, la gradiente alveolo arterial. Si tenemos la capacidad de nuestro ventilador mecánico de ver el tidal de CO2, también el BR lo hemos usado mucho en ventilación mecánica, ya les voy a explicar cómo es, que es un marcador fácil e indirecto del espacio muerto alveolar, ¿no? El BR me indica cuán bien en la ventilación minuto me maneja el CO2. Entonces, indirectamente, me da una idea de cómo está el espacio muerto alveolar, ¿no? Entonces, una serie de parámetros que me sirven para hacer seguimiento al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es el BR? Como ya les había mencionado, el BR trata de ver cuál es la efectividad del volumen minuto que tiene mi paciente en el ventilador mecánico para tratar de manejar su CO2.
Por eso que se correlaciona el volumen minuto de mi paciente en el ventilador mecánico por el CO2 de mi paciente en la gasometría entre un volumen minuto ideal, que está dado por 100 veces el peso ideal del paciente, y un PCO2 ideal, que son 5 kilopascales, que es igual a 37,5 milímetros de mercurio. Es decir, divido lo real entre lo ideal y tengo el VR, el ventilatory ratio, Y el ventilatory ratio tiene una relación interesante con el espacio muerto fisiológico. O sea, me da una idea que a más ventilatory ratio probablemente tenga mayor espacio muerto fisiológico. ¿No? Y no así con la producción total de CO2. Es decir, el ventilatory ratio más que asociación con la producción de CO2 está con el espacio muerto. Por eso que cuando se eleva el ventilatory ratio y se eleva el CO2, sospechemos que es por aumento del espacio muerto, ¿no? Y también se ha visto que la probabilidad de continuar en ventilación mecánica la tienen más los pacientes que tienen un ventilatory ratio alto que aquellos que lo tienen valores los más bajos. Esto estoy hablando de los estudios en síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Seguimos avanzando. Vamos a ver unos casos clínicos. Son pacientes con patología respiratoria, ¿no? Uno es un varón de 56 años, hipertenso, diabético, 1,65 m, con un índice de masa corporal 28, ¿no? Que ya ha estado con máscara reservorio, saturando 85%, 10 días, está taquipneico, ¿no? Taquicárdico, está usando músculos accesorios, ¿no? Estaba en pronovigil, pero no estaba tolerando el pronovigil. El otro es una mujer de 65 años, diabética, de 1,55 de estatura, índice de masa corporal 48, o sea, obesidad mórbida, 13 días ya con síntomas, satura 88% con la cánula de alto flujo, en donde ya está el FIO2 a 80%, el flujo está en 60 litros por minuto. Está taquipneica, tendencia a la hipotensión, taquicárdica, está usando músculos accesorios, el habla es entrecortada, también estaba realizando pronovigil, pero como ustedes pueden ver ahí, ya tiene signos de fracaso. Y el tercer caso es un paciente de 35 años, 1,70 m, también obesidad mórbida, 11 días de síntomas, satura 88%, está en este caso ventilación mecánica no invasiva, tiene FIO2 de 70%, el EPAP ya está en 10 y un IPAP en 22, que ya está muy alto, ¿no? La frecuencia respiratoria está en 28 por minuto, está hipertensa, taquicárdica, está con respiración paradojal, el pH está cayendo, el estado de conciencia también. Entonces, en los tres casos ya tenemos una situación en la cual el paciente está yendo a la claudicación ventilatoria y no solamente ya oxigenatoria. Son pacientes que probablemente pues tienen indicación de ir a ventilación mecánica invasiva. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que no solamente el nivel de saturación es importante en un paciente, sino también su patrón respiratorio, ¿no? Evaluar el trabajo respiratorio, que lo podemos ver con la presencia de aleteo nasal, el uso de músculos accesorios, ¿no? Tanto intercostales, supraclaviculares, la taquimia, ¿no? Entonces son parámetros que me dicen, este paciente tiene un trabajo respiratorio incrementado, que no estoy pudiendo controlarlo con las medidas convencionales, ¿no? Pues en este caso el paciente obviamente, en estos tres casos recibe intubación endotraqueal, ¿no? Obviamente que tiene que ser una persona experimentada para realizar la intubación endotraqueal, sobre todo cuando el paciente está francamente comprometido, porque en la misma intubación, como ha sucedido en COVID, cuando hay personas no experimentadas, han tratado de intubar al paciente, en ese mismo procedimiento termina falleciendo el paciente. Entonces, se va a programar el ventilador mecánico, ¿no? Invasivo en mi paciente, pero para programar el ventilador mecánico en mi paciente yo debo de conocer el peso ideal. Como ustedes pueden ver acá, en estos tres casos clínicos se les da la información de la talla del paciente, la estatura del paciente. No se puede hacer ventilación mecánica segura, protectiva, ¿no? Para un paciente si no se conoce su talla, si no se conoce su estatura. Por lo tanto, si no se la conoce hay que medir o tallar al paciente. Este es el primer paso fundamental. No podemos hacer ventilación mecánica a ciegas, programar el ventilador mecánico a ciegas, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando yo tenga la estatura de mi paciente, en el hombre y en la mujer tengo fórmulas para establecer su peso ideal, ¿no? En ambos es exactamente lo mismo la segunda parte. Estatura menos 152,4, en ambos es lo mismo, multiplicado por 0,91. Ahí no hay diferencia. La diferencia está en que al hombre se le suma ese resultado 50 y a la mujer 45,5. Entonces, aplicando esta fórmula para hallar el peso ideal según la estatura, es que estos tres pacientes tienen estos tres valores de peso ideal. Es decir,
Otro concepto, yo no voy a programar mi ventilación mecánica en función al peso real, lo tengo que hacer en función al peso ideal, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta ello. Y no estamos haciendo mal. Continuamos. Entonces, muy bien. Lo otro es que voy a ver en qué modo voy a iniciar mi ventilación mecánica. Si mi paciente en realidad estaba con ya un fracaso respiratorio, ese es el motivo por el cual yo voy a meterlo al ventilador mecánico, obviamente que mi paciente durante la intubación lo he sedado, ¿no? Me ha ayudado también con analgesia para que me disminuya la dosis de la sedación y el paciente está tranquilo y se está dejando llevar por el ventilador mecánico. Si mi paciente no está tranquilo y no se está dejando llevar por el ventilador mecánico, a pesar de tener sedación y a pesar de tener analgesia, inicialmente en bolo para la intubación y posteriormente en infusión, ese paciente rápidamente, ¿no?, va a necesitar probablemente relajación. Entonces, el modo para iniciar la ventilación mecánica que les recomiendo, ¿no?, salvo excepciones, es el modo controlado por volumen, ¿sí? El modo controlado por volumen. La onda de flujo, si les permite el ventilador programar una onda de flujo, es que tenga una onda de flujo cuadrada, ¿sí? Y una pausa inspiratoria programada, los ventiladores permiten programar una pausa inspiratoria que dure más o menos 0,3 a 0,4 segundos. De tal forma que yo tenga esta curva de presión en la ventilación mecánica, que me permita en una sola visualización ver la presión pico, la presión pausa y el PIP en el ventilador, ¿no? Que me va a permitir hacer un monitoreo de mi paciente, ¿no? Y obviamente el FIO2 de 100%, ¿sí? O sea, hasta acá recuerden, modo controlado por volumen, onda de flujo cuadrada, pausa 0,3-0,4 segundos, inspiratoria, FIO2 100%, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este paciente, ¿no?, se trató de hacer lo mismo, se le programó 6 mililitros por kilo de peso de volumen corriente, eso también, el rango de volumen corriente, ¿no? 6 mililitros de kilo peso, que puede irse hacia 8 o puede irse hacia 4 de acuerdo a la condición de la mecánica respiratoria de mi paciente y del manejo del CO2, ¿sí? Entonces, el promedio es 6, con eso empiezo, pero puedo moverme hacia 7, 8 o hacia 5, 4 de acuerdo a la condición de mi paciente. Generalmente en distrés termino usando volúmenes más pequeños, ¿no?, de 6 hacia abajo. En otro tipo de patologías, de repente puedo estar en 7, 8 mililitros por kilo, ¿no? Entonces, de pacientes le programamos 6 mililitros por kilo. Estos pacientes eran pacientes con distrés, en la época del COVID, 20 respiraciones por minuto, PIP de 5, ¿no? Y en el tercer paciente le pusieron PIP de 10. Si uno quiere hacer mediciones de la mecánica respiratoria, les recomiendo que lo hagan con PIP de 5, porque es el estándar para hacer medición de compliance, ¿no?, de PIP, autoPIP y plató inicial o basal, ¿correcto? Y la relación IE, ¿no?, que puede ser 1, 2, y en algunas circunstancias, cuando necesito tener más tiempo inspiratorio, puedo programarlo 1 o 1,5. Siempre y cuando estamos hablando de distrés, ¿no? Porque si hablamos de POG, asma, ellos van a tener una relación inspiración-expiración más prolongada, 1, 2, 1, 3, ¿no? De repente 1, 4 eventualmente, ¿no? De acuerdo a las cuantificaciones que hagamos. Eso es muy importante, ¿no? Ahora vamos a monitorizar, y para monitorizar yo tengo que conocer, una vez que he programado mi ventilador con estos parámetros que les he mencionado, ¿no?, de PIB, de volumen corriente, ¿no?, de FIO2, de frecuencia respiratoria, es ver cómo está el PIB total, y cómo está la presión plató y la presión pico, ¿correcto? ¿Cómo voy a saber cómo está el PIB total? Yo tengo que hacer una pausa expiratoria en mi ventilador. Mi ventilador tiene un botón que yo presiono y hace pausa expiratoria, ¿no? Y en esa pausa expiratoria veo yo si en la fase expiratoria se eleva o no la línea de PIB. Por ejemplo, si yo he programado 5 de PIB y hago pausa expiratoria y se eleva y me marca 8, 9, ese es el PIB total. Quiere decir que hay autopip de 8 menos 5, 3 centímetros de agua de autopip. Pero el PIB que me sirve para hacer las cuantificaciones y la monitoreo es el PIB total. Ya sé, mi paciente tiene 8 de PIB total, 3 de autopip, 5 de PIB programado. ¿Correcto? Pausa expiratoria. ¿Cuánto? Más o menos unos 4 o 5 segundos de pausa expiratoria. Y lo otro que tengo que monitorizar es la presión plató, presión pausa o presión meseta.
¿sí? Acá lo que tengo que hacer es una pausa inspiratoria. Esa pausa inspiratoria, más o menos de 0,3 a 0,5 segundos, ¿no? Cuando el flujo cae a 0, a partir de ahí yo más o menos veo cuánto que haya transcurrido 0,3 a 0,5 segundos, y a ese nivel veo qué presión meseta tiene mi paciente. Y esa es la presión pausa, ¿no? Presión meseta o presión platón, que es muy importante porque tenemos parámetros de ventilación mecánica protectiva. De la diferencia entre la presión meseta, por ejemplo, que yo haya medido y me sale 20, y la presión total al final de la expiración, o sea, el PIB total, que dije que estaba en 8, obtengo el driving pressure o presión de conducción. 20 menos 8, 12. Entonces tiene 12 de dP, ¿no? Que es relativamente aceptable. Vamos a medir primero el autopip o PIB total y vamos a medir también la presión platón. Pero te voy a mostrar cuáles son los errores que se pueden cometer. Por ejemplo, vamos a medir el PIB total y por eso tenemos que hacer una expiración mantenida, ¿correcto? Y la recomendación es que esta expiración más o menos... Una consulta. ¿Han estado escuchando el video? Sí, doctor. ¿Sí lo están escuchando el video? ¿El video? Sí. Perfecto, lo vuelvo a lanzar. Quería estar seguro que sí lo escuchaba. Vamos a medir primero el autopip o PIB total y vamos a... medir también la presión platón, pero te voy a mostrar cuáles son los errores que se pueden cometer. Doctor, no se escucha. Disculpe, ¿me dijeron que no se escucha? No, doctor. Me habían confirmado que sí se estaba escuchando. A ver, yo lo había dejado ahí porque me confirmaron que sí se estaba escuchando. Sí, al principio se escuchó, doctor, luego cuando lo volvió a poner play ya no se escuchaba. Qué raro, a ver. Vamos a intentarlo una vez más. Vamos a medir primero el autopip. Sí, pero no le apague su micrófono, doctor. Presión platón, pero te voy a mostrar cuáles son los errores que se suelen cometer. Por ejemplo, vamos a medir el PIB total y por eso tenemos que hacer una expiración mantenida, ¿correcto? Y la recomendación es que esta expiración más o menos sea alrededor de 3 a 5 segundos. ¿Bien? Ahí suelto, yo puedo congelar la curva, ¿correcto? Y voy a girar la rueda para medir cuál es el PIB del paciente. Entonces acá tengo yo el valor de la presión en la vía aérea, ¿no? Y acá ya estoy a nivel de la pausa expiratoria y veo que tiene un valor de 5.2, ¿no? Sigo
buscando y veo que se mantiene el 5.2 a lo largo de todo el trayecto antes de empezar la inspiración. Yo tengo 5 de PIB programado, y si tengo 5.2 de PIB medido, es el PIB total, entonces el auto-PIB es apenas de 0.2. De 0.2. En cambio, puedo tener otro paciente donde haga lo mismo y de repente acá en vez de 5.2 me sale 8. Y el programado es 5, el PIB total es 8 y el auto-PIB es 3, 8 menos 5, ¿correcto? También lo que yo puedo medir acá es la presión plató de manera manual. Si bien es cierto, yo tengo acá una presión plató que se está midiendo de manera continua porque he hecho una pausa inspiratoria de más o menos 0.34 segundos, que es esta meseta que ustedes ven acá después de la presión pico. También lo puedo hacer de manera manual. Y para hacer de manera manual tengo que hacer una pausa a nivel inspiratorio. Pero acá les voy a mostrar uno de los errores que se comete en este ventilador si no sabemos cómo hacer la medición. Y es el siguiente: presionar la pausa inspiratoria y lanzar un ciclo respiratorio sin que se haya cumplido el intervalo adecuado normal entre ciclo y ciclo. Miren cuál es el intervalo normal entre ciclo y ciclo. Y yo acá he hecho una pausa inspiratoria en donde he montado un ciclo inspiratorio cuando el otro todavía no había terminado. Y es un error que debemos evitar. Entonces aquí en el Drager lo que debemos hacer es que la pausa inspiratoria la vamos a realizar cuando esté generándose la curva. Ahí recién. Y suelto. Y congelo la curva. Entonces ustedes pueden ver acá que he respetado el intervalo entre ciclo y ciclo. Y ya no se monta la curva. Porque ¿qué pasa cuando el paciente está exhalando y si no termina de exhalar y yo ya le genero otro ciclo inspiratorio? Genero atrapamiento de aire. Y la mecánica respiratoria que voy a medir no es real. Está alterada por una mala técnica. Entonces acá yo voy a medir ya la presión plató. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Voy a la presión pico y comienzo a avanzar a buscar flujo 0. Acá tengo 28 flujo, 18 y acá está prácticamente casi en 0, más o menos 0.5. Entonces ahí empiezo el periodo de 0.3 a 0.5 segundos para poder medir la presión meseta. Aquí yo tengo 42 más 50, ¿no? 0.5, 50 sería 92. Quiere decir que acá tengo que avanzar hasta 92. Y si quiero medirlo en 0.30, 42 más 30, 72. O sea, entre 72 y 92. Primero vamos a avanzar a 72, que es 0.30. Que más o menos está por ahí. ¿Cuánto sale de presión plató? Acá está, 13.8 de presión plató, ¿no? Y si queremos corroborar también, lo puedo medir en 50, que es, ¿no? Si estábamos acá en el valor que les habíamos mencionado, de 42 más 50, 92. Entonces voy a 92 y acá tengo 13.8, el mismo valor. Entonces, la presión meseta de este paciente es 13.8, ¿correcto? Y el PIB total que habíamos medido era de 5.3. Por lo tanto, la driving pressure, ¿no?, es más o menos 8.5 aproximadamente, ¿correcto? De driving pressure. Y eso es muy importante porque la driving pressure lo monitorizamos nosotros en nuestros pacientes, porque con el trabajo de Amato sabemos que la idea es que el paciente esté con una driving pressure por debajo de 15, idealmente por debajo de 13. Pero algo más importante, algo también importante, cuando yo sé la driving pressure, ¿no?, es poder calcular la compliance estática. Y para calcular la compliance estática, yo debo de dividir el volumen tidal exhalado de mi paciente, 356, entre la driving pressure, que ya dijimos que la driving pressure más o menos ha salido 8.5. Entonces, 357 entre 8.5 me da una compliance estática de 41.8, ¿no? Este sería el típico pulmón L en el caso de distrés o de COVID-19 que habla el profesor Gattinoni, ¿correcto? Pero no solamente puedo hacer esa medición de saber cómo está la compliance en mi paciente, sino también puedo calcular la elastanza específica, que es muy importante también. ¿Y cómo calculo la elastanza específica? Aquí lo que yo voy a dividir ya es al revés. La driving pressure, que era 8.5, lo voy a dividir entre el volumen corriente indexado para el peso ideal, 6.3. Entonces 8.5 entre 6.3 me sale 1.3.
Entre 1 a 1.5 me habla de una elastancia específica muy buena. Es un paciente que me está diciendo que su mecánica respiratoria, la parte de la compliance, de la asistencialidad, está buena y que no tendría yo por qué necesariamente restringirle tanto el volumen corriente, induciéndole hipoventilación alveolar y retención de CO2. Podría ser un poco más tolerante en este paciente. En cambio, si yo calculo la elastancia específica y me sale 2, peor aún 3, quiere decir que el compromiso respiratorio de mi paciente es tan marcado que probablemente tenga que recurrir a reducir el volumen corriente y ya no darle 6 mililitros, sino darle de repente 5, eventualmente 4 mililitros por kilo de peso ideal. Entonces, también es otro valor que me va a ayudar a tomar decisiones en cuanto al manejo del paciente. Muy bien, sí me escucharon completamente el video, ¿verdad? El mensaje que les dejo con el video es que yo no puedo hacer ventilación mecánica si no sé medir estos parámetros que son muy importantes para el monitoreo y la programación del ventilador mecánico. Eso deben de tenerlo siempre presente, ¿sí? Si no, vamos a estar hablando de cosas teóricas y no de realmente de la aplicación de los conceptos de la ventilación mecánica y la fisiología pulmonar en ventilación mecánica. No nos vamos a poder hablar de personalización de la ventilación mecánica si no sabemos hacer esas mediciones. En este paciente, estos 3 casos, mejor dicho, después de haber hecho la programación del ventilador mecánico, ¿no? Después de haber tratado de mejorar el PIP para mejorar la oxigenación del paciente, para mejorar la mecánica respiratoria, se obtuvo que el PAFI del primer paciente subió a 220, en el segundo paciente a 100, en el tercero a 250, ¿no? Pero había en los 3 pacientes una tendencia a aumento del CO2, con diferentes niveles de pH. Cuando se calcula el BR en todos ellos, ¿no? Se encuentra que el BR estaba en 1.5, 1.6 o 1.8, que son valores un poco altos de BR, pero no tan altos como lo que solíamos ver en COVID, que estaban por encima de 2, 2.5, 3 a veces, que había que estar tratando de evitar, ¿no? La presión meseta, para hablar de ventilación mecánica protectiva, idealmente debe estar por debajo de 30 centímetros de agua, más aún por debajo de 28 centímetros de agua. ¿No? Acá estábamos en el límite de estos pacientes, ¿no? Con el PIB de 10, 10 y 15 que se había optimizado para tratar de mejorar la oxigenación del paciente. Pero con estos valores de PIB, ¿qué había ocurrido? Que la driving pressure, ¿no? La DP o la diferencia entre la presión meseta y el PIB total, estaba en 20 en el primer caso, un nivel muy alto, ¿no? En el segundo caso estaba en 17, que todavía sigue siendo alto, y en el tercer caso sí estaba en 13, que ya está en un nivel objetivo de DP, ¿no? Entonces el tercer caso tenía una DP objetivo aceptable, ¿no? Tenía un PAFI también bastante interesante ya, ¿no? Y un pH que no estaba muy afectado, ¿no? Más o menos ya se había tratado de mejorar, la compliance también, ¿correcto? Y la elastanza normalizada de la cual se hablaba, ¿no? Estaba en 2.14, que está elevada, obviamente este paciente tiene patología pulmonar, en todos los casos, pero en el tercer caso tenía una elastanza normalizada alta, pero por debajo de los 2 primeros, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿No? En el primer caso, obviamente, al ver que el PIB de 10 me genera una driving pressure alta, probablemente se sospecha que pueda tener ya sobredistensión alveolar y se baja el PIB a 8 y se ve que con bajando el PIB a 8, la DP que estaba en 20 baja a 14, lo que me dice que probablemente este paciente sí tenía sobredistensión alveolar. Mejora el PAFI, ¿no? Mejora el BR en este paciente, ¿no? Mejora su elastanza normalizada. Entonces mejora una serie de parámetros de la mecánica respiratoria en el paciente. En cambio, en el otro paciente, que lo teníamos con PIB de 10, que es el segundo caso, se sube el PIB a 15, ¿no? Y vemos ahí cómo mejora el PAFI, cómo el BR que estaba en 1.54 sube un poco a 1.77, y la DP de 17 se mantiene en 17 todavía. No tiende a mejorar y la presión meseta sube a 32. Y el BR también, o la disculpen, la elastanza normalizada también sube. Y tampoco no es muy interesante todavía lo que se ha logrado en este segundo caso, ¿no? Entonces seguimos avanzando. Ya en el tercer caso, que estaba con mejor PAFI, se reduce el FIO2, ¿no? Y nos queda el problema del segundo paciente, ¿no? El segundo caso, que todavía teníamos niveles de DP que no estaban dentro del rango objetivo, ¿no? Que tenía una BR que todavía estaba alta y con un PAFI que todavía estaba relativamente bajo y había que ver si se podía hacer algo más. Y aquí es en donde ya
se interviene con ventilación mecánica más avanzada, ¿no? Dentro de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Para eso ya nosotros medimos la reclutabilidad del pulmón y tenemos una serie de estrategias para tratar de optimizar a ese paciente que todavía no ha logrado parámetros objetivos deseados, ¿no? Pero lo que les invito a los que hacen emergencia o los que no tienen conocimiento avanzado de la ventilación mecánica es que si se encuentran ante un paciente en estas condiciones, recurran con mucho cuidado al decúbito prono, ¿no? A pronar a su paciente para ver si pronando al paciente se logran mejorar estos parámetros. Si mejora la oxigenación, pero sobre todo si mejora la mecánica respiratoria, baja la presión plató, mejora la compliance, baja la driving pressure, ¿no? La idea del prono es justamente eso, que no solamente mejore la oxigenación, que no solamente mejore el CO2, sino también que mejore la mecánica respiratoria del paciente, ¿no? Y probablemente en prono no solamente mejore la mecánica respiratoria del paciente, la oxigenación y el CO2, sino también pueda mejorar la hemodinámica de mi paciente por la redistribución de las presiones intratorácicas, se hacen más homogéneas y porque también acá la distribución de los vasos sanguíneos más perfundidos es dorsal. Y cuando ustedes lo ponen en prono, entonces vamos a tener también que la ventilación tiende a ser mayor en la parte dorsal del paciente en prono. Entonces hay un mejor match ventilo-perfusión y el paciente también, además de mejorar la oxigenación, de mejorar la exhalación de CO2, puede mejorar la parte hemodinámica también, que es muy importante en el prono, ¿no? Entonces, recuerden, el prono me debe de, idealmente mejorar todos estos parámetros, ¿no? Mejorar la oxigenación, reducir el CO2, ¿no? Como vemos acá, mejora la oxigenación, reduce el CO2, reduce la presión plató, mejora el driving pressure y mejora la hemodinámica también de mi paciente, ¿no? Entonces, es muy importante ello de el prono, ¿no? Pero como le digo, hay que prepararse, hay que tener mucho cuidado, porque en el proceso de pronación pueden haber accidentes, ¿no? Que pueden incluso ser fatales. Que se salga el tubo, ¿no? Que se salgan los catéteres, entre otros. Si mi paciente cuando se prona, en vez de mejorar, se deteriora, simplemente hay que despronar, ¿no? No queda otra opción, si es que no hay mejoría con el prono. Es muy importante tener en cuenta ello. ¿Cuánto tiempo vamos a pronar? Generalmente pronamos 16 horas de prono por 8 de descanso, ¿no? O 18 de prono por 6 de descanso, pero en COVID hemos tenido ventilación prona prolongada, hasta 72 horas continuas de prono, ¿no? La maniobra de reclutamiento alveolar también es una estrategia ya muy específica para algunos pacientes, muy contados, y que debe hacerse en un ambiente de cuidados intensivos por personal altamente clasificado, ¿no? No es una maniobra que se haga nomás a tonta y a locas, ni a ciegas. Requiere todo un monitoreo bastante estricto y conceptos muy avanzados de fisiología respiratoria y ventilación mecánica y de hemodinámica, ¿no? Entonces, para resumir esa parte de la ventilación mecánica personalizada en distrés, la razón fundamental hay que regular los parámetros ventilatorios, pero dice basado en el monitoreo estricto de variables fisiológicas objetivas, ¿no? No a ciegas, no como una receta de cocina, ¿no? La respuesta, hay que evaluar la respuesta a las intervenciones y objetivos integrales individualizados. Volumen corriente de 4 a 6 mililitros por kilo de peso predicho, en distrés estamos hablando, ¿no? Que es generalmente el estándar de cuidado, ¿no? Un driving pressure por debajo de 13 idealmente, que es el objetivo, ¿no? De la mayoría de los pacientes para tratar de reducir el daño al pulmón y los niveles de PIB con el volumen corriente y el driving pressure, idealmente que no supere la presión plató de 28 centímetros de agua. Si tenemos la posibilidad de medir la presión transpulmonar también me ayuda a manejar el ventilador mecánico. No me voy a detener en esto. El poder mecánico también es otro cálculo que se hace para más o menos integrar las variables de frecuencia respiratoria, volumen minuto, PIB, ¿no? Driving pressure, para obtener una resultante que es el poder mecánico o la energía mecánica, ¿no? Durante la ventilación minuto, que también uno trata de mantenerlo por debajo de 17, 14, 12 joules para reducir el daño pulmonar, ¿no? El reclutamiento alveolar y maniobra de reclutamiento alveolar no son sinónimos. Cualquier estrategia que me abra alvéolos, ya sea incremento gradual del PIB, ya sea prono, ¿no? Ya sea lateralización o ya sea maniobra de reclutamiento alveolar, todas esas son reclutamiento alveolar,
No es sinónimo de solamente mantener un obrero totalmente alveolar. Hay que tratar de no solamente preocuparnos por la oxigenación, sino también por la ventilación y aprender a calcular el ventilatory ratio, que me da una idea en ventilación volumétrica de cómo estamos manejando el espacio muerto. Si hay mucho espacio muerto porque mi paciente tiene muy poco volumen minuto, o si hay mucho espacio muerto porque mi paciente está sobredistendido, ¿no? Y las imágenes que me van a permitir también tener una idea de cómo va yendo mi paciente. Rápidamente, EPOC y asma bronquial. Miren, cuando yo tengo un paciente con EPOC exacerbado, agudo o asma bronquial en una crisis asmática, estatus asmático, asma casi fatal, el broncoespasmo me va a generar obstrucción al flujo aéreo y aumento de la resistencia a la vía aérea, ¿no? Eso obviamente va a hacer de que el tiempo expiratorio sea insuficiente para ese requerimiento de exhalación y se genere un aumento de la frecuencia respiratoria que genera también un círculo vicioso reduciendo el tiempo expiratorio con el paciente que no está siendo asistido todavía y comienza a haber un atrapamiento aéreo, una insuflación dinámica que me genera un aumento del PIB intrínseco, es decir, una aparición e incremento del autoPIB, ¿no? Del autoPIB, que a veces hay que tratar de resolverlo o mitigarlo en cierta forma, programándole un PIB en el ventilador mecánico, pero si el PIB en el ventilador mecánico no es racionalmente programado, al final puede generar más daño que beneficio, aumentar el trabajo respiratorio del paciente, llevar a una fatiga de los músculos respiratorios. Por otro lado, como se va insuflando el pulmón, se va aplanando el diafragma, ya no hay fuerza contráctil a nivel diafragmático, también entra en fatiga el diafragma, y ese paciente se trata de rescatar con ventilación no invasiva a presión positiva. Pero si esta ventilación no invasiva a presión positiva no me garantiza una ventilación alveolar adecuada, esta sigue en disminución, el paciente sigue reteniendo CO2, se vuelve encefalopático por hipercapnia, es un paciente que va a terminar en intubación y ventilación mecánica en ese contexto de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que hay que romper todos estos círculos viciosos, ¿no? De atrapamiento aéreo, de obstrucción del flujo aéreo, de taquimia, de generación de autopip, ¿no? De hipoventilación alveolar. Todos estos círculos viciosos hay que romperlos. Recuerden también, como ya les había mencionado, que en un paciente que requiere mantenerse una adecuada ventilación alveolar para prevenir la acidosis respiratoria, ¿no? Reducir el trabajo respiratorio y prevenir la fatiga muscular, el paciente que está con acidosis respiratoria hipercápnica con pH entre 7.2 a 7.3 probablemente pueda ser manejado con ventilación no invasiva. Pero aquel paciente que tiene menos de 7.15 de pH, es probable que fracase a la ventilación no invasiva y ese paciente ya requiera directamente ventilación invasiva, más aún si está ya con encefalopatía por retención de CO2. Ahora, ¿cómo debemos entender el EPOC? El FIO2 tiene que ser el mínimo necesario para entre 92 a 94%. El PIB, lo mínimo necesario, ya vamos a ver una estrategia para tratar de titular el PIB, ¿no? El volumen corriente, también un volumen corriente que esté entre 6 a 8 mililitros por kilo, ¿no? O sea, volúmenes corrientes bajos, no altos. Mantener la presión plató por debajo de 30 centímetros de agua, ¿no? Las presiones pico, ¿no? Que obviamente en el asma casi fatal o en el estatus asmático van a estar altos, pero en el EPOC hay que tratar de mantenerlos por debajo de 30 centímetros de agua. Y la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria para evitar atrapamiento aéreo, es decir, hay que empezar con frecuencias respiratorias bajas que me eviten el atrapamiento aéreo y la voy incrementando, pero sin llegar a generar atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces es muy importante ello. El PIB. Si yo tengo un paciente que me llega con un EPOC exacerbado agudo o con una crisis asmática y está en ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y yo a mi paciente le programo un PIB de 0, ¿no? Y a mi paciente le hago una pausa expiratoria para medir el PIB total, y estando con PIB de 0 me hace un PIB, por ejemplo, de 7.5, entonces una estrategia para tratar de evitar este autoPIB, porque tiene 7.5 de autoPIB, es comenzar a subir el PIB gradualmente e ir midiendo el PIB total. Si cuando yo subo el PIB, o sea, comienzo a aumentar de 0 para arriba el PIB, el autoPIB de mi paciente se reduce subiendo el PIB programado, estoy yendo por buen camino. Si yo subo el PIB
programado en mi paciente y en vez de que el autopip se reduzca, el autopip se incrementa, estoy yendo por mal camino y no debo subir el PIB. Quiero que se lleven ese concepto también de la programación del PIB en ese contexto. ¿Sí? Solamente voy a programar y subir PIB siempre y cuando en este contexto de POC y asma el autopip se reduzca. Si no, si se incrementa, no debo subir el PIB. ¿No? El ENTEP masivo, la embolia pulmonar masiva. ¿Qué concepto debo tener desde el punto de vista de ventilación mecánica? Más allá de lo que sea desde el punto de vista hemodinámico, de la fibrinolisis, ¿no? Del soporte hemodinámico que les he mencionado. Estoy hablando de TEP masivo, es decir, paciente con hipoxemia severa con inestabilidad hemodinámica, probablemente. Aquí lo que hay que hacer es evitar en lo posible la ventilación mecánica. ¿Y eso qué significa? Usar máscara de reservorio, significa usar cánula nasal de alto flujo, ¿no? Y ya eventualmente una ventilación no invasiva. Solo en situaciones ya en donde no es suficiente sostener a el paciente con esto, mientras se le hace la fibrinolisis, es que tendría yo que ir a ventilación mecánica invasiva. Estoy hablando del paciente que está chocado por tromboembolia pulmonar. Y en esta ventilación mecánica invasiva hay que evitar el PIP, ¿sí? Hay que evitar el PIP en el momento en que el paciente está con shock obstructivo por embolia pulmonar. En ese momento hay que evitar el PIP porque podríamos hacerle más daño hemodinámico al paciente, distender mucho más el ventrículo derecho y llevarlo a la muerte. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y si mi paciente ya se estabiliza, ¿no? Puedo ver si yo subo un poquito el PIB, que eso no me genere más daño en el paciente desde el punto de vista hemodinámico. Mucho cuidado con el PIB en ese paciente. ¿Correcto? Y otro punto ya para finalizar, recordarles que cuando ya mi paciente esté estable, se haya manejado la causa que lo ha llevado a la ventilación mecánica, sus parámetros de mecánica respiratoria estén bien, ¿no? Su gasometría esté adecuada, entonces yo puedo empezar ya la ventilación mecánica espontánea o presión soporte más CPAP, ¿no? No necesito bajar el PIB a mi paciente para ir a presión soporte con CPAP, ¿sí? Y obviamente que cuando mi paciente vaya a presión soporte con CPAP, el paciente tiene que estar así, como lo ven ustedes acá, acopladito, con sus curvas adecuadas, sin generar asincronías, sin generar sobredistensión alveolar, sin generar mal patrón respiratorio, desaturación, nada. Porque si mi paciente, al ponerlo en espontánea, me genera problemas, entonces quiere decir que yo tengo que regresar y reevaluar, ¿no? Pero si se mantiene así como están viendo ustedes en la figura, vamos por buen camino, ¿no? Con un P01, que es el esfuerzo inspiratorio en los 100 primeros milisegundos, por debajo de 4, sería ideal también en este paciente, ¿no? Y ya, esto no me voy a detener, son mediciones que hacemos nosotros para ver si mi paciente ya está en condiciones del destete y extubación de la ventilación mecánica, ¿no? Son situaciones avanzadas, ¿no? Entonces, es muy importante siempre el monitoreo, la medición, para poder hacer una ventilación mecánica lo más personalizada posible. Muy bien, muchas gracias. Quedo a sus órdenes.